Somos Radio Libre 88.3 MHz. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. Seguí escuchando esta radio. Ahora viene La Otra Realidad. Un programa diferente. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Hola Santa Fe, buenas noches. El gusto de estar un viernes más, haciendo este clásico ya de los viernes, aquí desde el sur de la ciudad, desde Radio Libre, en el 88.3, La Otra Realidad Radio. ¿Qué tal? Buenas noches. Y aquí estamos con la gente que ya se empieza a comunicar a través de nuestro grupo. Saludamos a toda la ciudad, a el país y al mundo que a partir de este momento nos sintoniza. Hoy vamos a tener un programa internacional porque en la semana estuvimos conversando con el investigador de Chile, más precisamente de Valparaíso, a Valentino Arancibia Flores, quien estuvo charlando con nosotros en la semana y hoy lo vamos a compartir con todos ustedes. Una nota que no se la pueden perder. Y hablando de Chile, quiero agradecer, porque a mucha gente le gustó y dice que muchos me decían que coincidían conmigo. A muchos les gustó la nota de la semana pasada con Catalina Carrasco Mondaca, también de Chile, que lo hicimos el viernes anterior. Realmente creo que muchos dicen que coinciden conmigo cuando yo dije que le tenemos que dar lugar a los jóvenes. Bueno, evidentemente los jóvenes son el futuro, ¿no? Y eso es lo que trata de que este programa trata de hacer semana a semana, tanto en esta emisora de los días viernes como en la emisora que estamos los días miércoles. Tratamos de hacer eso, de difundir el trabajo de todos los investigadores, no solamente de Santa Fe, de Argentina, de América, sino de todo el mundo. Todo aquel que quiera hablar con La Otra Realidad tiene micrófono abierto, tiene micrófono disponible para hablar, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Es que, bueno, le demos lugar a todos los investigadores. Por eso mucha gente me decía, hablando con Carolina, que seguramente cuando sea mucho, mira, hablamos con un par de investigadores en la semana y todos nos acordamos de quién fue la primera nota, ¿no? Esa primera nota que nos hicieron, bueno, que todos teníamos un poquito de nervios. Bueno, siempre hay una primera vez y eso es lo que trata La Otra Realidad. Trata de dar espacio a los jóvenes y también a los experimentados, porque como digo siempre, uno no deja de ser investigador, se es investigador toda la vida. Si le gusta el fenómeno, más aún. Algunos por ahí se deprimen, se enojan, porque a lo mejor no encuentran la respuesta, pero tarde o temprano vuelven. Bueno, le damos las muy buenas noches a Raúl Chani aquí en La Otra Realidad Radio, a Martín Enrique en Radio Libre 88.3
y a Karina González en la producción del programa. Ya, rapidito, vamos a presentar a quienes hacen posible la otra realidad y después venimos con el desarrollo del programa de esta noche. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La otra realidad radio. Espacio publicitario. La otra realidad radio llega a todo el país y al mundo. La otra realidad radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La otra realidad radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La otra realidad radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La otra realidad radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La otra realidad radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe, Argentina. Suscríbete, poné me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Volvimos. La otra realidad radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bien, continuamos aquí en La Otra Realidad Radio. Antes que nada les quiero decir que también nos pueden seguir durante la semana, las 24 horas, los 365 días del año. Nos pueden seguir por iVox, donde estamos desde 2011 con todos los programas. Saben ustedes que La Otra Realidad tiene 22 años en el aire. El año que viene, si Dios quiere, vamos para 23, ya de manera ininterrumpida en la radiofonía de Santa Fe. Realmente un logro que no sé, no creo que haya antecedentes. Yo por lo menos he tratado de averiguarlo y no hay antecedentes.
de que haya un programa que esté 23 años seguidos. Y hablando de este tema en Santa Fe. Así que estamos en iVoox. Y desde el año pasado estamos en YouTube. Ahí nos podés buscar como La Otra Realidad Radio Santa Fe, donde también están nuestros programas y hay programas de archivo. Y quiero agradecer porque ya estamos en un año 120 suscriptores. Así que agradecemos a todos también quienes semana a semana se suscriben. Vos te podés suscribir, es totalmente gratis. Activá la campanita y cuando hay un programa nuevo te avisamos. Cuando hay un short nuevo también te avisamos, que lo ponemos. Ya tenemos 8 y cuando hay informes nuevos también te avisamos. Así que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube y ahí ahí vas a tener toda la información de todo lo que vos quieras saber. Ahí las 24 horas, los 365 días del año. Y como digo, también estamos en iVoox. La otra realidad, como dice nuestro eslogan, tratamos de llegar a donde vos estás. Bueno, ahora sí, vamos a presentar la nota de esta noche. ¿Por qué? Porque en la semana estuvimos charlando, nos fuimos imaginariamente a Chile. De ahí nos fuimos hasta Valparaíso, lugar lindo si lo hay. Bueno, de ahí, desde acá, desde el litoral argentino, desde el centro del país, imaginariamente, desembarcamos en Valparaíso. Ahí nos atendió el investigador del país trasandino. Nos referimos a Valentino Arancibia Flores, que mucho agradecemos nos haya atendido, y así se presentaba para la audiencia de La Otra Realidad, de Argentina y de la provincia de Santa Fe. Lo escuchamos. La siguiente producción periodística es una realización del área de contenidos de La Otra Realidad Radio. En el mundo las noticias llegan al instante. Las redes sociales cumplen un rol fundamental. Vos interactúas con ellas y con nosotros. En La Otra Realidad Radio te presentamos Contacto Internacional. Bueno, y esta noche en La Otra Realidad Radio de Santa Fe, Argentina, seguimos recorriendo nuestra América y volvemos una vez más imaginariamente a Chile. Vamos a cruzar la cordillera de los Andes e imaginariamente nos vamos a ir hasta La Serena. Del otro lado de la línea vamos a saludar a un nuevo amigo que se suma esta noche a nuestro programa de aquí de La Otra Realidad. Estamos saludando desde Santa Fe, Argentina, a Valentino Arancibia Flores. ¿Qué tal, Valentino? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo está, amigo? Buenas noches a todos los oyentes. Acá estamos desde La Serena, Chile, para un nuevo programa. Bueno, a ver, vos sos investigador chileno, pero presentate, ¿quién es Valentino Arancibia Flores? Para que la gente de Santa Fe y de Argentina, ya que por la radio llega por internet a otros puntos del país, te conozca. Bueno, yo soy investigador del caso Chupacabra, o la entidad biológica anómala, como la conocen en otros países, o también como el de Preda Sangre, ¿ya? Yo soy investigador de la parte que jamás se ha hablado, jamás se ha nombrado, y esto es lo que vamos a hablar hoy día en nuestro programa, ¿ya? Así que cuando usted esté listo me avisa para empezar con nuestra investigación, pues. Ya estamos al aire. A ver, ¿por qué? Qué interesante lo que acabas de decir. ¿Por qué decís lo que no se habla? Porque lo que siempre se ha hablado sobre este caso, amigo, don José Luis, es que siempre en la noticia, noticieros grandes, pequeños, siempre se habló, por ejemplo, de gallinas muertas. Sí. Mataron 50 gallinas, por ejemplo, en Calama, por ejemplo, pongámosle.
mataron 50 gallinas en el sur de Chile, encontraron vacas mutiladas en Argentina, pero se queda en eso nomás, pues. Y que le vamos echando la culpa a los perros, no, que son perros vagos, perros que generaron jaurías, y que ellos son los que dieron muerte a estos animales. Así es. Acá en la Argentina se le echa la culpa al ratón hocicudo, cosa que yo siempre he dicho que es una mentira. ¿Para vos qué es? Claro, o sea, el ratón hocicudo rojizo, ¿cierto? Claro, exactamente. Claro, bueno, para mí, dentro de las características que tiene cada uno de estos ataques, es imposible que un perro haya hecho esto, o siquiera, o ya, por ejemplo, en el caso argentino, que lo haya realizado un ratón, debido a que los animales, por empezar, cuando son atacados o cuando ingresa a un predio, parcela, de una persona desconocida, los animales generan alboroto, y en este caso, una de las características más fuertes de estos ataques es que los animales jamás causaron alboroto o también no presentan evidencia física de que se hayan defendido frente al ataque de este extraño fenómeno o ser, como le llaman algunos. Ajá. Y ahí en tu región, ¿cómo fue? Bueno, acá en Chile, bueno, fue bien bullado el tema, digamos, y comenzó el año 2000 en la zona norte de nuestro país, la segunda región, más específicamente en Calama, donde el 8 de abril del año 2000, los calameños despiertan con la noticia en el diario La Estrella del Loa, extraña mortandad de animales, ¿ya? En donde los primeros ataques fueron hacia ovejas del sector de La Banda, ya que era un poblado ahí en Calama, que hasta el día de hoy sigue estando. Entonces, de ahí empieza a generarse este fenómeno de las muertes en masa, digamos, ¿ya? Pero la gente en nuestro país piensa que el chupacabra se originó el año 2000 en Calama. Lamentablemente eso no es así, porque este fenómeno, para nosotros quizás empezar a entender los inicios reales de este fenómeno, tenemos que retroceder mucho tiempo atrás, incluso más allá de 1995 en la isla de Puerto Rico, que se dice que desde ahí nace el chupacabras, pero lamentablemente tampoco es verdad, ¿ya? ¿Qué es lo que nace el año 95 en Puerto Rico? El nombre, porque antiguamente ocurrían estos ataques, pero se les llamaba de manera diferente, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa el año 1995? Que un locutor radial, que también era un comediante llamado Silverio Pérez, recibe el informe, la nota periodística, perdón, de uno de sus corresponsales del área de Orocovis. Ya en este caso sería este periodista, el cual le informa a Silverio que habían atacado 8 ovejas y 2 cabras habían amanecido sin sangre. Nadie escuchó nada, los perros estaban asustados y no había señales de alguna otra evidencia física. Entonces él, que hace en un comentario humorístico al terminar la nota, dice, bueno, entonces mañana vuelve a llamarnos si este chupacabra ataca nuevamente. Y al otro día vuelven a llamar a Silverio y le informan, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo más información sobre este chupacabra. Entonces el nombre queda. Entonces desde esa época, del 95 en adelante, ya hablamos con el término chupacabra, refiriéndonos a este tipo de ataques. Claro, ¿Ya? vos sabés que tenés razón, porque estaba haciendo memoria mientras vos hablabas, y vos sabés que nosotros hemos hablado con varios investigadores de Puerto Rico, y ellos lo llamaban la galliola, si mal no recuerdo. Pero vos tenés razón, a partir de la década del 90, es como que no sabía que en este caso era un locutor y cómico, pero a partir de la década del 90 se populariza el nombre de chupacabras. Exactamente, don José Luis, así fue. Entonces, pero como le digo, esto ocurre mucho tiempo antes. Incluso nosotros, si nos vamos a la historia precolombina, imagínense, precolombina, tenemos relatos sobre, en Puerto Rico, de los primeros colonizadores que llegaron a la isla. Y ellos hablan con los indios taínos, o también que se les llama arahuacos, ¿ya? Que el término taíno se les da a ellos porque ellos se refieren así como decir, hola amigo, hola taíno, ¿ya? Ajá. Entonces ellos ya tenían un registro sobre criaturas que para ellos eran comunes en la isla y que eran seres hematófagos, ¿ya? Y que ellos ya estaban preparados para, digamos, los ataques que podían ocurrir durante el tiempo.
o sea, si aparecían animales muertos, ya fueron estos animalitos, ¿ya? En nuestro país, en Chile, tenemos los relatos de los antiguos habitantes del río Loa allá en Calama, que ellos hablaban de seres que, si ahora, esto lo que voy a nombrar ahora, lo relacionamos con las diferentes civilizaciones en el mundo, es prácticamente lo mismo. Estos habitantes del Loa hablaban de seres que descendían desde los cerros levitando, ¿ya? Y que estos seres, estos indios les llamaban los ayaches, los umpillay, los quilpaná, los gentilares, los pachachos, ¿ya? Y que estos seres, al descender de los cerros, llegaban al poblado de estos indígenas, y estos indígenas, en una forma de ofrenda, les encerraban animales en jaulas de madera, y estos animales llegaban y se alimentaban de la sangre de estos animales. Y después de eso, estos ya considerados dioses se iban hacia su dominio, que eran los cerros, y los indígenas venían y se alimentaban de la carne de los animales muertos, pensando que esto era como una carne de dioses. Entonces era como una ofrenda que ellos le hacían también a estos dioses para que no atacaran al poblado, pero sí correspondía hacer un sacrificio de animales. Y de hecho eso está siempre ha estado el tema del sacrificio de animales o el sacrificio de personas, y está incluida también la sangre. Si hablamos de la civilización azteca, cuando llegaban estos dioses que descendían de estos pájaros de fierro, como ellos mismos los describían, ellos lo primero que hacían eran sacrificio humano, sacrificio de animales, era para rendir un culto, una ofrenda a estos seres. ¿A los seres o a la Pachamama, lo que sería la tierra? Más bien a estos seres, porque para ellos eran considerados dioses. Es lo mismo que ocurrió cuando llegaron los españoles, por ejemplo, a México, y vieron que estos personajes, llegaban, que eran muy grandes, porque ellos no sabían que el caballo era un animal aparte del ser humano en aquel tiempo. Ellos pensaron que era un ser completo, conjunto, y ellos vieron que venía así como prácticamente iluminado, con plumas, se imaginaban al dios Quetzalcóatl, y ellos les rendían ofrenda y les pagaban tributo, o sea, y ellos llegaban como si nada y se iban con las manos llenas de oro, o sea, era todo por la cultura de ellos, digamos. Ellos, para ellos, eran considerados dioses, y era su forma de ofrendar a ellos. Perdón, a ver si, para que el oyente se ubique que nos está escuchando. Mirá vos qué interesante lo que estás diciendo, porque vos decís que se le hacía ofrendas, llámese sangre, llámese, bueno, en fin, pero le pagaban con oro, o sea, se le llevaban el oro. Sí, bueno, sí. En ese caso fue el de los españoles. A estas criaturas también ¿cómo se llama? Le ofrendaban oro, metales, joyas, pero ellos que preferían era alimentarse de la sangre de estos animales que les encerraban en las jaulas. Claro. Entonces tenemos registros desde tiempos precolombinos de seres que son seres hematófagos. Si nosotros continuamos en la historia, todos nosotros en Chile compartimos una cultura con Argentina, que son los famosos mapuches. Los mapuches, tienen una cría. ¿Cómo? En la Patagonia claro, Argentina. Exactamente. La zona centro-sur chilena, y se va juntando en la Patagonia con Argentina. Estos antiguos indígenas tenían un ser dentro de su mitología que también era un ser hematófago, que ellos le llamaban el piuchen o el piguchen, ¿ya? Que era una serpiente alada que se alimentaba de la sangre de los animales de granja de estos mapuches, ¿ya? Si nosotros seguimos avanzando en el tiempo, tenemos acá donde estoy viviendo yo, en la cuarta región, el culebrón, ya que el culebrón era prácticamente la misma historia. Era una serpiente alada con ojos rojos, el cual hipnotizaba a los animales y se alimentaba de la sangre de estos mismos, ¿ya? Seguimos en el tiempo, el año 1975, en la isla de Puerto Rico tenemos otra noticia, la cual habla sobre el vampiro de Moca, ¿ya? El vampiro de Moca, no sé si usted lo ha escuchado. Sí, dale. ¿Ya? También empezaron a ocurrir las mismas matanzas de animales en la isla, que las iba a ocurrir en el año 95, pero que en aquel tiempo se le dio el nombre del vampiro de Moca porque ocurrieron todos estos hechos en el sector de la ciudad de Moca, allá en Puerto Rico, ¿ya? Seguimos avanzando, tenemos relatos desde el año 1982 en Calama
de una misma criatura que también atacaba a los animales y los desangraba. Ya después entramos a la época moderna del chupacabra, como lo mencioné en un principio, en donde se habla ya desde el año 95, gracias a Silverio Pérez, que denominó a esta criatura como chupacabra, y todos los ataques ya se le conoce como el chupacabra atacó de nuevo, el chupacabra mató gallina, el chupacabra mató ovejas, el chupacabra hizo esto. Ya lo conocemos en la época moderna del chupacabra. Está bien, pero vamos a venir, está muy bueno lo de la historia, muy bueno, porque vos decías que, vos por ejemplo, yo me estaba anotando acá, vos decías que le ofrecían ofrendas a los españoles. A nosotros aquí en la Argentina, de este lado de la cordillera, nos enseñan, vos decías que le pagaban con oro, ¿no? Y yo recordaba que aquí a nosotros nos enseñan en la historia en la escuela que aquí con los españoles nos cambiaban espejitos de colores por oro. Así que hay una cierta similitud. Acá no le damos la sangre, pero nos llevaban también el oro primitivo del lugar, ¿no? Ahora yo quería volver al tema ahora en este momento del chupacabras. Hay una zona que vos digas en Chile, es la zona caliente, hoy por hoy, es la zona caliente donde generalmente actúa este ser, y se lo ha podido fotografiar. Hay relatos de la actualidad. ¿Cómo está el fenómeno en la actualidad? Bueno, el fenómeno en la actualidad, hace unas semanas atrás, nuevamente se reflotó el tema de las noticias, empezaron a dar nuevamente noticias del chupacabra, los reportes. Fue alrededor de 2 semanas atrás cuando se informaron nuevamente ataques de este ser en la zona centro-sur de nuestro país, más específicamente en San Fabián de Alico, ya donde gallinas y patos fueron las víctimas esta vez, ya. Posterior a eso comenzaron ataques cercanos a esa zona, ya. Estamos analizando los ataques. ¿Y cómo es? Los ataques vienen subiendo. Espera. ¿Y cómo es esa zona? ¿Cómo es esa zona? Porque, por ejemplo, cuando ocurre acá en la Argentina, que ocurre generalmente en zonas despobladas, en zonas de campo, son zonas de difícil acceso, donde una persona normal, ya sea con vehículo, con moto, no podía ingresar. ¿Cómo es el terreno donde ocurren estas mutilaciones? ¿Cómo es el terreno ahí en Chile? Bueno, también es campo, ya, zona campo de donde ocurren estos ataques. Lo que sí que hay acceso, porque se han mejorado las rutas de estos últimos años, se han mejorado, así que sí hay acceso. Claro, quizá en unos años atrás era casi prácticamente imposible llegar en un vehículo, por ejemplo, pero hoy en día sí es posible llegar, y esos han sido los últimos reportes sobre el caso, aunque la zona más caliente donde ocurrieron estos eventos fue en la zona norte de nuestro país, ¿ya? Y eso, bueno, hasta el día de hoy los ataques continúan, y es por eso que cuando yo empiezo a hablar sobre este tema, es necesario hablar de que este ser no es algo que hayan traído la NASA, como se dijo en su momento, que llegaron aquí personal de la NASA, que trajeron un espécimen extraño, que el espécimen, unos dicen que se les escapó, otros dicen que lo soltaron, y eso en todas partes de acá del continente, ya no solamente acá en Chile. Pero eso no es así, porque este ser siempre ha estado entre nosotros. De hecho, no es un chupacabra, porque ese también es otro error de la gente que piensa, no, es un solo animal, y no es así. Esta es una especie, ¿ya? Es una especie la cual también se reproduce, y de eso también lo voy a hablar más adelante, ¿ya? Porque eso jamás se ha hablado también de la reproducción de estos seres, ¿ya? Pero estos seres se pueden reproducir, hay machos y hembras, y se están perpetuando hace mucho tiempo en nuestro continente, mejor dicho, ¿ya? Perdón. Estos ataques, ¿cómo son? ¿Qué es lo que le faltan a los animales? ¿Y cuál es la precisión de ese corte? Porque, por ejemplo, aquí en la Argentina, los cortes nosotros los llamamos quirúrgicos. O sea, no quedan huellas, no hay sangre, y se le sacan órganos vitales aquí a los animales. Tal es así que muchos propietarios de campos o arrendatarios, según como sea el motivo, no quieren hacer la denuncia. ¿Cómo son los
cortes que ocurren ahí en Chile? Bueno, hay una diferencia también acá, don José Luis, porque en Argentina pasa mucho con el tema de las vacas, que esos son el famoso caso de las vacas mutiladas. Ya hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el chupacabra, bueno, el chupacabra igual ha atacado caballos, vacas y animales grandes, ¿ya? Pero en el caso de las vacas mutiladas, claro, es como que le sacan órganos específicos, ¿ya? En este caso acá de Chile, cuando atacan, no sé, pues animalitos más pequeños, como ser gallinas, patos, gansos, tienen dos incisiones, ya en la zona del cuello o atrás de la nuca, digamos, y donde acá es otra cosa que jamás se habla. ¿Cómo? Porque el chupacabra cuando ataca, los animales presentan una mordida, digamos, los dos agujeros arriba del animal, pero no hay una contramordida. Y eso viene a decirse porque el chupacabra no utiliza sus dientes para atacar a las presas, ¿ya? Él ocupa, al igual que por ejemplo, que un mosquito. El mosquito tiene un órgano que se llama probóscide, ya, el cual él inyecta su probóscide y empieza a extraer sangre, pero extrae mililitros nomás, y uno o dos, nada más, porque él ya se queda completamente saciado con esa cantidad de sangre. Entonces, así es, acá en la zona litoral es zona de mosquito y lo conocemos a eso perfectamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace este chupacabra? Él, a través de su lengua, que es una lengua bífida como de las serpientes, él inyecta esta lengua en los animales. Y eso explicaría el hecho de que solamente existan dos agujeros en los animales atacados. Segunda cosa, de esta lengua bífida salen dos cánulas, las cuales se mueven a través del cuerpo del animal y llegan directamente a la bomba del animal, que en este caso es el corazón, ¿ya? Por eso cuando los ataques ocurrían y al hacerle necropsia a un animal, no se explicaban cómo el animal tenía los dos agujeros en el cuello y tenía los mismos dos agujeros en el corazón. Era porque este animal saca las cánulas, yo le llamo, son tipo sonda que salen y se van directamente al corazón para extraer hasta la última gota de sangre. Otro caso que voy a mencionar ahora es que el chupacabras también en su saliva, porque muchos de los ataques se ha encontrado una especie de baba digamos, en la periferia de la herida que les deja. Esta saliva contiene enzimas digestivas, ¿ya? Con lo cual este animal disuelve ciertos órganos, por ejemplo, que él quiere alimentarse de ellos, porque es muy selectivo. Así como usted me dice, por ejemplo, de las vacas mutiladas, que por ejemplo me dice, no sé, pues le falta los órganos reproductivos, le falta la laringe y la sangre y nada más. Y después la otra vaca de, no sé, pues 3 hectáreas más allá, le falta la lengua, le falta las ubres y le faltan los riñones y los hígados. ¿Por qué? Porque este animal es muy específico en lo que él anda buscando. Entonces no siempre va a atacar, digamos, o se va a alimentar de los mismos tejidos, digamos. Entonces, a través de esta enzima digestiva, este animal disuelve los órganos y también la sangre y se alimenta de ella. ¿Y cuáles son los órganos que utiliza en el caso, en este caso chileno? ¿Cuáles son los órganos que, digamos, si se me permite el término, que le come al animal? ¿Cuáles son? Bueno, normalmente vienen siendo lo que son los riñones y el hígado. Es lo que más sea como se llama, visto en las víctimas del chupacabra en nuestro país, es que la mayoría les falta el hígado o los riñones. Y a veces es raro porque el chupacabra, por ejemplo, hay casos donde se come un riñón y la mitad del otro. Entonces por eso le digo, es como muy selectivo este animal. Claro. Elige lo que, como pasa acá con la vaca, lo elige también allá. Exactamente. ¿Y vos por qué decías, vos hablabas hoy de la reproducción? ¿Por qué no me amplias un poquito más el tema de la reproducción? Vos decís que se están reproduciendo en la actualidad, o sea que podemos tener más ataques en el futuro. Exactamente, don José Luis, porque hay una de las cosas como yo le menciono al principio, lo voy a repetir hartas veces, de las cosas que no se hablan jamás de este tema.
una de ellas es cómo este animal se puede reproducir, ¿ya? Dentro de nuestro país, en la zona norte de Chile, en la segunda región, cercano a Calama, a 1 hora y media aproximadamente de Calama, hay un pueblo que se llama María Elena. María Elena antiguamente era una ex salitrera, ¿ya? Cercana a esta salitrera hay otra más que se llama José Francisco Vergara. Atrás de esa salitrera hay un cerro, y atrás de este cerro había un nido de chupacabra, ya que en aquel tiempo, años 2000, toda la gente de María Elena conocía sobre esta madriguera, como le llamaban ellos, donde veían a estos seres salir, los chupacabras andaban saltando arriba de los techos. Tengo testigos que vieron a chupacabras bebés pequeños, que para ellos eran como bonitos. ¿Qué había? ¿Una colonia de chupacabras? ¿Y qué? ¿No? Sí. ¿Qué atacaban a la población? ¿Qué pasaba? ¿O convivían con...? No, atacaban a los animales que vienen en las parcelas de ahí de los sectores aledaños. Ajá. ¿Ya? Incluso ese nido que había ahí, se comenta que habían entre 300 y 320 chupacabras viviendo adentro. O sea, era una colonia completa. Ajá. ¿Ya? No sé si usted conoce a Virgilio Sánchez Osejo. Sí, claro. Ya, don Virgilio, él escribió su libro Las mascotas de los ovnis. Y en ese libro, bueno, yo se lo comento porque en aquel año 2000 yo anduve en Calama. Yo no sabía de esta historia. Un día, cuando adquirí el libro de don Virgilio, comencé a leer y llegó un capítulo donde él expone el siguiente titular: bombardeó realmente la FACH un nido de chupacabras. Y eso era un secreto a voces. Eso después de... A ver, para, porque seguramente el oyente se debe estar preguntando lo mismo que me estoy preguntando yo acá. Acabas de decir, hablando de ese lugar que estás hablando, que había una colonia de chupacabras. Y acabas de decir que la Fuerza Aérea de Chile fue y lo bombardeó. Exactamente, don José Luis. Ese es un secreto a voces, pero muy grande, y que hoy en día, debido a la investigación que yo también he realizado en la zona de María Elena, que hace unos días estuve allá, encontramos el lugar del bombardeo de este nido de chupacabra, ¿ya? Donde nosotros también, bueno, y me acompañó mi pareja, encontramos hasta una pieza dental, ¿ya? Encontramos fragmentos óseos, tierra carbonizada, ¿ya? Este bombardeo ocurrió el 20 de julio del año 2000, ¿ya? Normalmente la zona norte de nuestro país siempre se ha utilizado para hacer polígono, como se le dice aquí. Se le hace ejercicios militares con los aviones, lanzan bombas de salva, y bueno, para aquellos es un campo de entrenamiento prácticamente. Sí, acá también, acá está en Argentina también hay campos de entrenamiento, pero me llamó poderosamente la atención, y vuelvo sobre el tema, que la Fuerza Aérea de Chile lo haya ido prácticamente a borrar el mapa. ¿Qué se pudo saber si hubo alguna investigación previa, si la Fuerza Aérea de Chile tenía información, si hubo denuncias? ¿Cómo llegó la Fuerza Aérea de Chile, que terminó bombardeando ese lugar? ¿Cómo llega esa información? ¿Se pudo saber? Claro que sí, pues. Lo que pasa es que, como yo le comentaba, la gente de allá de María Elena, ellos sabían que andaban estos bichos ahí, ¿ya? Y por denuncia de los mismos pobladores, porque también estaban asustados, porque ellos pensaban que en cualquier momento los animales ya iban a dejar de atacar, estos seres iban a dejar de atacar animales, y cuándo iban a empezar a atacar a la gente. O sea, claro, tenían miedo por ellos. Eso es lo que yo preguntaba, por su familia. Eso es lo que yo preguntaba anteriormente, si atacaban a las personas. Por eso me llamaba la atención, porque si vos decías que andaban por los techos, o sea, convivían, digamos, con la población, eso podía ser peligroso. Exactamente. De hecho, mire, ese es un tema de los ataques a seres humanos que vamos a tocar un poquito más adelante, que también ocurrió, ¿ya? Bien. Ocurrió. Claro, entonces estas personas empezaron a denunciar a este tipo de hechos a las autoridades de ahí de la zona. ¿Y qué es lo que pasa? Llega personal, los famosos hombres de negro, que en Argentina me imagino que tienen que haber andado igual. Llegaron ellos a revisar el área, digamos, porque se tiene registro de que aviones de la NASA llegaron a nuestro país
en búsqueda de estos animales, ¿ya? Donde también hubieron capturas de estos animales, ¿ya? Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Llegaron con personal de la NASA a esta supuesta cueva donde vivían estos seres. Incluso los grabaron a estos seres adentro, y se coordinó toda una operación en conjunto para destruir esta madriguera, digamos, de un golpe. ¿Y cuál fue la operación? Que el día 20 de julio del año 2000 salen 2 aviones Casa Mirage, así como los que a ustedes los tienen allá arriba en un trono. Exacto. Los Mirage 5 Elcan, ¿cierto? Buen avión, estupendo avión. Avión francés. Chile en aquel momento... Avión francés. Claro, exactamente. En aquel momento Chile, antes de tener los F-16, tenía a estos cazas como el caza insignia de la Fuerza Aérea. Y salen, aquel día a las 8 de la mañana salen estos aviones desde la base Cerro Moreno en Antofagasta, con dirección a bombardear este punto. Ellos no sabían, según los pilotos que fueron al ataque, no sabían que tenían que iban a destruir este nido. Solamente les dijeron: ustedes tienen estas coordenadas, vayan, ataquen este punto y se devuelven. Si pasa alguna anomalía nos informan por radio, nada más. Tengo un testigo, el cual él en aquel tiempo me comentaba que él tenía un club de ciclismo, salían a las 5 de la mañana todos los días, iban a un sector 60 kilómetros más allá del punto y volvían todos los días. Y él me cuenta que aquel día ellos venían llegando a María Elena, cuando sienten un ruido medio raro, se giran y ven pasar los aviones, y estos aviones sueltan estas bombas, y la onda expansiva fue tan grande que los botó de las bicicletas. ¿Ya? Tengo más testigos que ellos estaban en María Elena en aquella oportunidad, y me comentaban que las casas fue como que las tomaron con las manos y las empezaron a agitar, pero de una manera muy estrepitosa. Y después de eso se comenzó a escuchar menos del chupacabra. Claro, pues si habían atacado la colonia completa. De hecho, después hubo un cerco perimetral en esa área, nadie podía pasar por ahí. Estuvo policía de investigaciones acá de Chile, militares estadounidenses, personal de la NASA, todos acordonaron este sector para recoger y levantar todo lo que podía ser evidencia y que otras personas podían, de curiosos, ir a meterse al lugar y rescatar. Entonces todo este sector, entre comillas, fue barrido. ¿Ya? Se llevaron todo de la noche a la mañana. Claro. De hecho, tengo el relato de una persona que estaba trabajando en aquel año allá, y él comenta que cierto día militares los interceptan a ellos y les dicen: ustedes no pueden pasar más por acá porque esto ahora va a ser en el campo de entrenamiento. Y pusieron cerco perimetral y nadie podía ingresar al área. O sea, fue algo mucho más grande que solamente unos rumores o una historia que la inventaron los mismos pobladores de allá de María Elena. O sea, esto fue real. Y casualmente no fue el único bombardeo a nidales de Chupacabra. Un poco más arriba, como a 1 hora y media más desde María Elena hacia el norte, queda la localidad de Quillagua, donde también hubo otro bombardeo, ¿ya? Y en eso pasó 8 días antes que el bombardeo en María Elena, fue el 12 de julio. Ahí también había una colonia de chupacabras, o se bombardeó otra cosa. No, fue un nido de chupacabras también el que fue bombardeado en aquella oportunidad allá en Quillagua, ¿ya? Y ahora con la investigación que llevamos hace unos pocos días que volvimos desde Calama, nos encontramos con una noticia el año 2001, con varias noticias, mejor dicho, donde se hablaba que el chupacabras andaba en otra localidad que ya es más zona costera, en Tocopilla. Se hablaba del chupacabra que atacaba, hasta que se dejó de hablar del chupacabra cuando nos aparece un titular en una noticia sobre que a un avión de la FACH se le cayó una bomba de un avión, y según la FACH se dijo que esta bomba era de salva, pero los pobladores, cuando son entrevistados por este diario, informan que esta supuesta bomba sí explotó y que toda la población lo vio. Entonces eso nos hace pensar a nosotros que
eventualmente pudo haber ocurrido un tercer bombardeo en la zona de Tocopilla, debido a que después de esa explosión de esa bomba se dejó de hablar del chupacabras ahí en la zona de Tocopilla. Perdón, repetime, ¿y en qué año fueron esos bombardeos a las distintas colonias? En María Elena y en Quillagua fue el año 2000 y en Tocopilla fue el 2001. Ajá. Y desde el 2001 para acá, ¿no se tuvo más información de que la Fuerza Aérea se ha intervenido o no? No, después de eso nunca más se supo de bombardeos a nidos de chupacabra. Ajá. Ajá. Y bueno, siempre decimos que Estados Unidos, que yo acá lo defino siempre como una forma semántica, ¿no? El gendarme del mundo siempre viene y bueno, se lleva todo y se esconde todo. Lo que a mí me sorprende es la pasividad de los gobiernos, ¿no? Porque acá, por ejemplo, con el ataque a Montegrande, también en la década del 2000, ocurrió exactamente lo mismo. Le echaban la culpa a una garrafa y no había sido una garrafa. Se dice que fue un objeto volador que se estrelló en algunas casas del barrio de Montegrande en la provincia de Buenos Aires. Digo, pero siempre viene Estados Unidos y es el que se termina llevando todo, ¿no? A mí lo que me sorprende es la pasividad de los gobiernos. ¿O vos te crees que hay un poco de complicidad, tanto en el caso argentino como en este caso chileno? Bueno, yo creo que es algo más en conjunto de varios países, porque siempre que ocurre este tipo de situaciones, ya sea de ovni, chupacabra, siempre aparece la imagen de la NASA, los famosos hombres de negro, el personal del FBI. O sea, por ejemplo, acá en nuestro país, cuando empezaron a ocurrir este tipo de ataques en la zona de Calama, tenemos incluso hasta un expediente de la Policía de Investigaciones para donde a ellos se les da orden de dar de baja o dar captura a lo que está atacando los animales en la zona de Calama. Entonces no estamos hablando de que esto es algo que policías por su cuenta dijeron: nosotros tenemos acceso a armas, salgamos a ayudar a los pobladores, que en la noche también ellos salían a hacer vigilias para ver qué es lo que estaba matando a sus animales. O sea, acá hay una orden directa desde más arriba. Claro, a eso iba, porque la policía generalmente, Carabinero en este caso en Chile, que es lo mismo que aquí, es el primero que siempre llega al lugar, ¿no es cierto? Es lo que a lo mejor el propietario del campo o el que lo arrienda es lo que más tiene a mano. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que, no sé, el gobierno de Chile, que tiene una comisión, como tenemos acá en la Argentina, que acá no funciona, no sé en Chile, pero me llama la atención que no haya intervenido y haya dejado que intervenga un país extranjero. Claro, eso es algo que siempre ha estado en la duda. De hecho, incluso se hablaba en aquel año 2000 de que la NASA había llegado a nuestro país con un espécimen raro, y que después, cuando la NASA sale de nuestro país, el espécimen es como que se queda acá en Chile y no sale con ellos de vuelta. Entonces ahí está también la leyenda urbana, que ellos mismos trajeron a este chupacabra, digamos, a nuestro país. Pero dentro de nuestra investigación sabemos que eso realmente no es así, porque este animal siempre ha estado. O sea, existen colonias, este animal se puede reproducir y siempre ha estado. O sea, no hay otra connotación para darle a este caso, digamos. El que ellos hayan venido, y que aquí vamos a otro punto, hayan querido capturar a este ser, que sí se hizo, ya hubieron varios eventos donde capturaron a estos chupacabras, y ellos después, claro, los chupacabras fueron enviados a Estados Unidos, y con las ganas, me imagino, de investigarlo y sacar provecho de estos seres. ¿Y testigos, gente que lo haya visto, hay en la zona o nadie lo vio? Testigos. No, hay muchos testigos. De hecho, acá hay un investigador que se llama Alberto Urquiza. Él investigó en aquel tiempo el tema de las muertes de los animales respecto al chupacabra. Le siguió la pista por bastante tiempo, y él llegó a entrevistar a 160 personas que le dieron testimonio de haber visto al chupacabra, ¿ya? Él con estos
testimonios genera un retrato hablado, ¿ya? Ese después yo creo que más adelante se lo voy a enviar, donde se describe más bien a un perro, un perro bípedo, digamos, con alas, y con los ojos grandes y rojos, a veces amarillos, dependiendo digamos, de qué tanta luz le puede chocar a este animal de vuelta. Ajá. Entonces, de que hubo testigos de que vieron a este ser, los hay, ¿ya? Personas atacadas también hay por parte de este ser. Pero para no irnos del tema de los nidos, el chupacabras se reproduce a través de huevos, ¿ya? Esa es la forma reproductiva de este ser, o sea, es un ser ovíparo, ¿ya? Ajá. ¿Y hay alguna zona, hay alguna zona donde este supuesto animal, en el caso de tu país, lo elija para reproducirse? ¿O lo hace en distintos lugares? No, mire, muy buena pregunta, don José Luis, porque en la zona norte fue donde se encontraron nidos de este ser, ¿ya? No tenemos registros de que se hayan encontrado nidales o madrigueras en la zona sur. ¿Nidos? Eso que nos quiere... ¿Nidos con huevos a punto de nacer? Sí. Ah, bien. Exactamente. O sea, nidos con madrigueras, con seres adentro de diferentes, digamos, tamaños y también huevos. O sea, había de todo un poco lo que se fue encontrando en estos famosos, en estas madrigueras, digamos, ¿ya? Para nosotros, según la investigación que llevamos, la zona norte es una zona idónea para que este chupacabras pueda proliferar. Porque si nosotros empezamos a ver, por ejemplo, cuáles son los nutrientes o los componentes de la sangre, en su mayoría los mayores componentes son minerales, ¿ya? Fuera más de las proteínas, aminoácidos y varios elementos más que componen este tejido que es la sangre, ¿ya? Entonces, en la zona norte de nuestro país, lo que más existe son minerales, ¿ya? Entonces, si nosotros empezamos a hacer coincidencia entre estas cosas, la zona norte de nuestro país es una zona idónea para que el chupacabras se pueda reproducir, debido a que los huevos que son utilizados para su reproducción, también al ser depositados en la tierra, estos huevos absorben los minerales de la tierra, ¿ya? De la zona norte de nuestro país, y de esa manera se van desarrollando internamente los fetos o los embriones, y así pueden eclosionar en un futuro próximo. Claro, así que podríamos decir que en la zona norte de Chile está el alimento que ellos necesitan para reproducirse. Exactamente. Bien. ¿Y el clima cómo es? Porque supongo que debe ser distinto a la zona sur, que eso también debe ayudar, supongo, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, lo otro que hemos deducido de nuestra investigación es que el chupacabra en la zona norte, por ejemplo, es una zona desértica. ¿Ya? Entonces, los ataques del chupacabras en la zona norte comienzan así, por ejemplo, fines de enero hasta aproximadamente julio. Después de eso, cuando cambian las estaciones, el chupacabra deja atacar en el norte y se traslada a la zona sur, ¿ya? En este momento ya está atacándole en la zona sur y se espera que eso ocurra hasta aproximadamente fin de año. Espera. ¿Ya? O sea, espera. Dígame. Zona, vos decías zona norte, zona desértica, zona de desierto. Infiero entonces que es una zona tranquila, donde no hay población y él se puede reproducir tranquilamente. ¿Por qué va al sur después? ¿Por qué se traslada al sur entonces? Por los cambios climáticos que ocurren en la zona norte, porque a mediados de año empieza a ingresar a nuestro país lo que es el famoso invierno altiplánico o el invierno boliviano. A ver, explícame cómo es eso, porque es la primera vez que lo escucho. Lo que pasa es que normalmente en la época enero-febrero, sí, en Bolivia es invierno. Entonces, este invierno, en la época ya de junio, entre marzo, abril, tirando para julio, empieza a ingresar a nuestro país, en la zona norte.
Entonces ahí es donde se produce el fenómeno del desierto florido, porque al ingresar genera lluvia y nieve. Entonces el desierto después, con estas precipitaciones y nieve, hace florecer el desierto, ¿ya? Y a ver si entiendo. Eso es lo que pasa. Y a ver si entiendo para que el oyente lo entienda también. Voy a tratar de interpretar al oyente que lo está escuchando. Cuando viene ese frío, esa nieve, el chupacabra debe buscar otra zona. Y es ahí donde va para el sur. Exactamente. Bien. Bien. O sea que el frío lo expulsa, digamos. Claro, llegado a cierto punto de temperatura fría, él baja. Bien. Bien. Y en la zona sur, ¿cuál es la zona que él prefiere para pasar, digamos, para completar ese ciclo? ¿Cuál es la zona que es más habitada por ellos? En la zona sur del país. Más bien en la zona centro-sur, porque en la zona centro-sur las temperaturas son más altas. Bien. Casi el punto del ¿cómo se llama?, del clima que existe en la zona norte, pero con la diferencia que en la zona centro-sur, digamos, hay mayor vegetación, no es tan desértica, digamos. Ah, correcto. O sea que hasta se puede esconder, digamos, ahí se podría esconder en la vegetación. ¿Es frondosa la vegetación en ese lugar o no? Claro, y también hay mucho bosque. Claro, a eso me refería, cuando hablaba de frondosidad. Sí. A eso me refería. Sí. O sea, se puede esconder y puede culminar el proceso de reproducción. Exactamente. Bien. Bien. No, qué interesante. Realmente yo había cosas que no lo sabía. Por ejemplo, esto del invierno boliviano realmente me sorprendió. Realmente nunca lo había escuchado. Claro, no sé, algo bien común que ocurre acá en la zona norte de nuestro país cuando el invierno es mal llamado invierno boliviano, se le llama realmente al invierno altiplánico, se le llama. Claro. Pero en nuestra jerga se le conoce como invierno boliviano. Claro. Mirá vos qué interesante. Te cambio de tema. Y muy interesante el tema del chupacabras, pero quiero ir tocando otros temas también. El tema de los ovnis, ¿cómo anda la zona? Ahí en tu zona. Acá, por ejemplo, acá es zona caliente, como le llaman algunos ufólogos al tema ovni. Acá en la cuarta región tenemos lo que es el Valle del Elqui, no sé si usted ha escuchado hablar de él. No, ya. Acá desde La Serena, digamos, para el camino hacia la cordillera queda el Valle del Elqui, en el cual es considerado una zona bastante caliente, digamos, porque tiene muchos avistamientos de ovnis, ¿ya? Incluso acá tenemos lo que se le llama acá en nuestro país el Roswell chileno, ¿ya? Lo que ocurre es que el año 1998, acá en un poblado que queda más arriba en el Valle del Elqui, se llama Paihueno, a las 4 de la tarde se estrella un ovni en un cerro que queda al frente de la ciudad, del pueblo de Paihueno, que se llama el Cerro Las Moyacas, ¿ya? Esto fue avistado por todos los pobladores de la zona. Ellos vieron todo esto y que al intentar subir al cerro a ver qué es lo que había caído, fueron detenidos por policía y militares chilenos, ¿ya? Se hizo todo un acordonamiento y para rescatar los restos de lo que había caído, ¿ya? Muchos testigos también aseguran de que cuando llegaron arriba vieron lo que había caído, y claro, lo que había caído parecía un avión, pero era muy raro. Y también describen unos ciertos cuerpos que parecían niños, pero que su piel era de color rosado y que tenían los ojos muy grandes. Entonces, aparentemente esto eran de la especie gris de los extraterrestres. Entonces, de hecho, hay documentales, hay información mucha, hay testigos. Si uno va a esa zona y empieza a preguntar, toda la gente va a decir, no, allá cayó. Y de hecho el cerro hoy en día tiene hasta una marca así como estar quemado por el impacto de este objeto. Perdón, ¿y me dejas pensar un poquito en voz alta? Voy a hacer un pensamiento en voz alta. Y después que se acordonó toda la zona, que vinieron los militares chilenos, vino gente extraña, con un avión extraño, sí, también. Y se lo llevó. Sí. ¿Viste? Es el modus operandi
que aquí también ocurrió en el norte argentino. Claro, de hecho acá en aquel tiempo se hablaba que estaba la operación UNITAS, ¿ya? Exacto. Acá también. Claro, entonces Es la misma operación, la única diferencia que acá es la frontera boliviana con la provincia de Jujuy, del lado argentino. Claro. Exactamente. Entonces, acá lo que pasa, dice, ¿por qué llegaron personal estadounidense, llegó tan rápido a la zona? Así, ¿cómo iba a ser todo tan coordinado? Y lo primero que entendieron a decir, no, es que está la operación UNITA, están acá mismo. Pero, ¿cuál fue el error? Es que la operación UNITA había terminado hace 2 semanas atrás, ¿ya? Otra cosa, que a la zona de Paihuano llegó un helicóptero que en aquel tiempo Chile no tenía ninguno dentro de sus filas, que era el helicóptero Black Hawk, que son los helicópteros negros, y llegó un helicóptero acá como si nada. Al tiempo después del evento de Paihuano, Estados Unidos le regala a Chile un helicóptero Black Hawk, y eso como para tratar de tapar lo que había ocurrido. Claro, vos sabés que acá cuando el caso que yo te contaba, ocurrió que también ocurrió exactamente lo mismo en los cerros ahí en la provincia de Jujuy, y llegó, cuando siempre hay que pedir autorización, llegó un avión totalmente blanco, sin identificación, como te digo, bajo gente extraña, cargaron todo, se lo llevaron, y ni el mismísimo gobernador de Jujuy fue informado que eso había ocurrido. Claro, porque aquí están otras entidades gubernamentales metidas en el tema, como decimos acá. Así es. Entonces, nosotros como que estamos de lado y como que ellos tienen el poder absoluto de hacer y deshacer a su antojo. Así es. Ocurrió exactamente lo mismo y se le echó la culpa a la misma operación, a la operación UNITAS. Y se dijo exactamente lo mismo. Exactamente. Bueno. Entonces todo esto, dígame. No, es interesante porque vemos cómo se trata de esconder un fenómeno que para mí yo siempre uso una frase que puede sonar tonta, pero digo que no se puede tapar el sol con la mano, ¿no? Ya no podemos más esconder el fenómeno. Sin embargo, desde el país del norte todavía se sigue queriendo tapar el fenómeno, aunque por ahí nos tiran algunas pastillitas, pero muy poco. Claro. Entonces, siempre es la misma situación, como dice la canción. Pasa algo relacionado al tema OVNI y aparecen mágicamente estos personajes, ¿ya? Entonces, y no es algo que uno invente, porque hay testigos, por ejemplo en el caso Paihuano, en el caso Chupacabra, que la gente relata cómo llegaron personajes extraños, bien vestidos de terno negro, que llegaron a consultarles por lo que ellos habían visto, y personas que fueron incluso amenazadas para que no hablaran sobre lo que ellos vieron o lo que a ellos les ocurrió. A eso quería llegar, porque también ocurre, y vos lo sabes muy bien, que primero partamos de una base, como digo siempre. Cuando uno ve un objeto volador no identificado, cuando uno tiene una experiencia como puede ver un animal mutilado, no es una experiencia normal. Partamos de ahí, no es algo normal, algo que el ser humano está preparado. Entonces, claro, psicológicamente, ese testigo queda psicológicamente alterado. Y como yo digo siempre, y yo sé que se me va a enojar por decir, otra vez lo dice, lo vengo diciendo hace 22 años que tengo el programa, y hace 22 años que lo vengo diciendo, si no hay testigo, no hay fenómeno, del que sea. Si no hay testigo, no hay fenómeno. Entonces, si encima que esa persona tuvo un trauma, porque no deja de ser un trauma, eso porque no es algo normal, encima viene gente, y esa gente lo presiona, bueno, imagínate que no queda muy bien ese testigo, ¿no? Exactamente, porque como usted bien dice, no son cosas comunes que uno, no sé, que salga a ver a la calle y se encuentre, no sé, con gente que se agarraron a tiros en la noche y estén todos muertos. No es algo que va a pasar todos los días, es algo que es increíble.
el tema de las vacas, como usted lo menciona, como súper chocante encontrar un animal que el día anterior estaba bien, estaba comiendo pastito, y al otro día está completamente descuartizado, o sea, y descuartizado, digamos, de una forma, como decía un ufólogo argentino, horripilantemente hermoso, porque solamente fueron unas partes las que le sacaron y el resto está todo intacto. Es como que abrieron, miraron y dejaron así, y si no, me voy a lo de al lado. Entonces no es algo que uno está acostumbrado a ver siempre, y que después más encima siguen estos personajes preguntando y así muy hostigosamente: ¿usted qué es lo que vio? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué pasó acá? No, usted no hable esto, usted no sabe lo que vio. Por ejemplo, acá en Chile, cuando hablan del tema del chupacabra, muchos testigos también, no, usted sabe lo que vio, usted vio un mono que se arrancó de un circo. Bueno, y cuando un mono va a atacar a un animal, a una gallina, si el mono come verduras, come vegetales, no sé, pero carne no va a comer. Bueno, yo escuché acá a un alto funcionario decirle a un propietario de campo, cuando le estaba comentando lo que había pasado, y después te voy a hacer otra reflexión sobre eso, que la persona le terminó preguntando: ¿pero usted no tomó algo? O sea, el culpable era el testigo, no era lo que había visto. El problema era el testigo que había visto. El testigo era el que había tomado algo. Y entonces, ¿cómo querés después que la gente hable? Después nosotros nos quejamos: ¿por qué la gente no habla? Bueno, por miedo al ridículo. Vos sabés que me comentaba un propietario de campo que él tuvo mutilaciones, ¿no? Y entonces, bueno, son comunidades chicas, era una comunidad como de 3.000 habitantes. Entonces yo le digo, le pregunto, porque tengo confianza, le digo: ¿fuiste a la policía? No, dice, no voy a hacer la denuncia. ¿Por qué? Le digo, no vas a hacer la denuncia. Dice, por dos cosas. Primero, dice, porque tengo seguro. Dice, y si yo hago la denuncia que acá hubo mutilaciones, dice, el seguro, dice, después dice, no me quiere pagar. Y en segundo término, dice que voy a quedar mal, voy a quedar en ridículo ante los habitantes del pueblo y ante la comisaría. Y bueno, entonces así, y le digo, ¿y qué vas a hacer con el animal mutilado? Le pregunté, porque ya se echa a perder, es un capital tuyo. No dijo, lo vendo en el mercado clandestino. ¿Viste? O sea, claro, que más bien que pasa lo mismo acá, el tema del ridículo, le tienen mucho miedo al que dirán, al que, oye, ¿sabéis qué? Me mataron los animales, pero ¿sabéis qué? No quiero hablar porque me van a atacar y van a decir que yo estoy loco, porque aquí también se habló mucho de que la gente, ellos mismos, imagínense, en Calama se le echó la culpa en su momento dado a los mismos parceleros de que ellos estaban colocando su mano para matar a los animales, para conseguir fondos fiscales para renovar a los animales. Y eso es prácticamente algo fuera de lugar, porque la gente vivía de estos animales. Ellos criaban animales por años, y llegar a ese punto de que algo les matara a los animales sin causa aparente, sin escuchar nada, era prácticamente un golpe a la vida. Y que la gente, las autoridades llegaran a hablar, primero decir que eran perros, que eso es estúpido, y después salir a decir que los mismos parceleros eran los que mataban a los animales para conseguir dinero. Eso no tiene cabida en ningún lado. O sea, era porque las autoridades no hallaban en su momento qué decirle a la gente. Incluso, mire, lo que usted me dice, acá allá mismo en Calama le ocurrió al gobernador del Loa. Él en su momento, cuando después que capturaron a 3 chupacabras en una mina, una mina activa, Radomiro Tomic, él viene y sale con una noticia diciendo que los culpables de las muertes de los animales eran perros, y que se ordenó una eliminación masiva de perros vagos. En Calama se eliminaron alrededor de 700 perros vagos de la ciudad de Calama, a base de pastillas de estricnina. Y con este titular se da por terminada la historia del chupacabra, y en realidad lo que fueron los perros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Días después, un policía habla de que él fue parte de un operativo donde se capturó a un chupacabra en una cueva en un sector de Calama.
y prácticamente dejó la escoba porque lo que dijeron las autoridades quedó por el suelo. Incluso después el mismo gobernador del Loa, en el diario, él pone, yo no voy a pedir informes de captura sobre el chupacabra porque ya prácticamente quedó de estúpido, porque para qué te pusiste a hablar cosas y después alguien vino y te echó al agua, pongámosle así. Claro, sí. Entonces, No, evidentemente, lo que pasa es que acá también ocurre, y vuelvo a repetir, son en comunidades chicas, generalmente no quieren, los arrenderos o los propietarios de campo no quieren quedar en ridículo porque después, vos sabés cómo es esto, pueblo chico, infierno grande, como decimos acá, exactamente. El loco del campo aquel que dijo tal cosa. Y bueno, eso ante una sociedad chica influye, ¿no es cierto? Claro que influye, pero lamentablemente esto no era, aunque hubiera sido pueblo chico, porque esta ciudad de Calama es un pueblo minero, no era un problema que estaba afectando a una persona, a dos, tres, Claro. estaba afectando toda la ciudad porque en aquel tiempo las parcelas, había mucha parcela en Calama y todos estaban pasando por el mismo problema, entonces no era de unos pocos, era de casi toda la población, incluso toda la gente, se llega a hablar que más del 90% de la población en Calama había tenido algún evento referido al tema chupacabra, o sea, estamos hablando de casi toda la ciudad. ¿Ya? Que o les mataron los animales, o vieron al animal arrancar, o escucharon los balazos en la noche cuando las policías salían a hacer sus vigilancias nocturnas, o sentían como el animal andaba saltando por arriba de los techos. Claro. Ya para ir agradeciéndote estos minutos que le ha dado a la otra realidad radio de Santa Fe, te hago las últimas preguntas. Te voy a hacer 2 preguntas a nivel internacional y voy a terminar con la tercera, que tiene que ver con tu país. La primera pregunta internacional. Viste que en el primer mandato de Donald Trump se le puede haber criticado muchas cosas a Donald Trump, pero en el final de su primer mandato dijo: dentro de 6 meses obligo a la NASA, a la CIA y a todos los organismos estatales a que den informe de qué tienen sobre ovnis. Bueno, a todos nos pareció bien que dejara como una orden ejecutiva que le dieran esa orden. Vimos toda la conferencia, como de costumbre no se dijo nada de nada, se dijo todo así muy lavadito, muy por arriba, pero bueno, era un paso importante. Pero en este segundo mandato yo dije, bueno, si en el primer mandato dijo eso, vamos a ver el segundo, ¿no? En el segundo mandato no le dijo, no me voy a ocupar del tema de los ovnis, hay otros temas más importantes. ¿Vos pensás que hubo una bajada de línea para que se calle la boca? Claro, porque siempre se han buscado este tipo de temas para tapar otras cosas. De hecho, en aquel tiempo, por ejemplo, año 96, cuando este fenómeno pasó en México, fue para tapar los temas de dinero del famoso presidente Salinas de Gortari en México. Ajá. Y de hecho a Salinas de Gortari lo llaman como el más grande de los chupacabras de la historia, por todo el tema monetario que él causó en su país. ¿Ya? Casualmente, no sé si usted sabe, este año, en marzo, hubo un cónclave ufológico acá en el Museo OVNI, ¿ya? Sí. En donde yo también tengo mi parte de investigación, que gracias a don Cristian Rifo acá, me ha dado la oportunidad y el espacio de yo mostrar mi trabajo. Le mandamos un saludo, acá. ha estado en nuestro programa Cristian Rifo, le mandamos un saludo desde acá. Eso, un saludo a don Cristian, que me dio la oportunidad de hablar y exponer mi trabajo del chupacabra acá en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este conclave ellos llegan a un escrito donde ellos también nos informan, porque fuimos parte del público que asistió al conclave, que este año 2026 va a ser un año bastante importante para la ufología mundial, debido a que se van a revelar nuevos antecedentes ya mucho más fidedignos sobre el tema de la ufología y respecto a los ovnis, y me imagino también a los famosos críptidos que andan acá en este mundo, porque el chupacabra es uno de muchos que andan dando vuelta por acá y que hay relatos y testigos y huellas y de todo. Entonces se supone que este año 2026 van a aparecer nuevas pruebas respecto al caso OVNI, y claro, o sea, hay muchas veces
estos líderes mundiales, porque ya no estamos hablando de un presidente, son líderes mundiales, como que están pasando por un momento dado para ellos y ya saben que liberan información para que se desvíe la atención de las cosas. Por ejemplo, hoy en día están casi entrando a una guerra allá con Israel y puede que sirva en su momento, si es que ellos atacan, que digan, ya sabes que mira, soltemos información para que la gente ya deje de estarnos mirando a nosotros y miren la información que le estamos regalando. Claro, como lo han hecho siempre. Claro, o sea que es para desviar el tema, digamos. Es para tenernos entretenidos con otra cosa. Otra pregunta te hago. ¿Qué opinión tenés de Luis Elizondo? Luis Elizondo. Disculpe, ¿qué hace él? Desconozco el nombre de él. El espía norteamericano arrepentido que anda recorriendo toda América buscando información, que es espía norteamericano. Bueno, si no lo sabes no importa, pasamos a la otra, no hay problema. Del último evento que hizo el Congreso norteamericano de David Crash, ¿tenés alguna opinión? No, ninguna. Bien. Y la última tiene que ver con tu país. Es el caso del Cabo Valdés. Y acá te voy a poner 3 ejemplos. ¿A qué Cabo Valdés? Yo tengo mi opinión, después te lo doy si querés. ¿A qué Cabo Valdés le creo? ¿Al primero, al original? ¿Al que estaba en el medio o al último? ¿A cuál le tengo que creer? Si yo no conociera el Cabo Valdés y te pregunto a vos. Bueno, el Cabo Valdés, yo, en mi parecer, la primera versión que él dio para mí es la más, digamos, real, legal, digamos, porque incluso hay más testigos que avalan lo que él habla en su primer testimonio respecto a lo que a él le ocurre, que es la famosa abducción por 15 minutos que él sufrió ya en ¿cómo se llama esto? En Putre, y que también los conscriptos que estaban con él, ellos después también hablaron y después también a los años se quejan de por qué el Cabo Valdés cambió su versión de los hechos y ahora está como negando todo. A eso iba yo. Para mí es la versión más confiable, la primera. Sí. Para mí es la más confiable. Lo que pasa es que después, bueno, a lo mejor no nos olvidemos que, no sé, acá la información que llegó es que tenía problemas económicos. Bueno, después vino la edición de libros y bueno, hubo que ampliar o que achicar el tema, ¿no? Pero para mí la más importante fue la primera, ¿no? Claro, porque la primera información que, bueno, cuando le ocurre esto, al día siguiente llegaron periodistas de diarios locales de la zona de Putre, llegaron a la zona a reportear lo que había ocurrido y él le comentó lo mismo a todos. Él ese día se había afeitado en la noche porque tenía turno de noche, tenía guardia y estaba listo para hacer sus quehaceres, digamos, comunes, y él en un cierto momento, cuando está con su grupo de conscriptos, ve una luz, esta luz se quiere como interactuar con ellos, y él se acerca a la luz y de repente desaparece. Y todos los militares empezaron a buscarlo, y de repente aparece de la nada, con la barba crecida de varios días, y hablando la frase que yo creo que es muy famosa, que es, ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos. Claro. Y eso él se lo comentó, pero a mucha gente, o sea, periodistas, hasta sus altos mandos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa después de los años? Y que también, bueno, lo que se comenta, que al hombre lo amenazaron, vino personal de otros lados, de hecho a él lo tenían acuartelado, aislado de todos, para prácticamente dejar de hablar y que dejar de informar lo que le había ocurrido a él. Es más, se dijo que hasta intervino el mismo general Pinochet, ¿no? Claro. Entonces, después de eso, empezó a cambiar la versión. No fue así, en realidad
pasó esta otra cosa, que yo no sé cuál es la segunda versión, pero lo que yo tengo entendido es que él desmiente todo. Y para más remate, ahora en el último tiempo el hombre siguió estando en el regimiento de, me parece que de Punta Arenas lo tenía allá, y el año 2000, cuando sale del ejército, ya dado de baja, se retira, él se hace pastor evangélico. Ajá. Y ahora hace poco escribió otro libro donde supuestamente él cuenta la verdad, y hay gente que ahora lo entrevista y todo, y él primero que dice, no, mira, yo en realidad todo eso no es verdad, esto fue otra cosa, yo me equivoqué, qué sé yo, y está en esa respuesta. Entonces, claramente acá hubo una mano negra que actuó sobre su testimonio y sus palabras, o sea, de que tiene que haber sido amenazado y quizás cuánta cosa que le pudieron haber ocasionado al hombre, hizo que él ya dejara de decir, ¿sabéis que sí? A mí me secuestraron extraterrestres y me hicieron esto y esto otro, o no sabéis que no me acuerdo, pero yo sé que subí a una nave y después me dejaron botado. Claro, claro. Sí, como ocurre, la clásica censura que hablamos siempre y que hablamos en esta nota también. Valentino, Claro. te quiero agradecer estos minutos que le haga la otra Realidad Radio de Santa Fe, Argentina. Te vamos a mandar la nota cuando salga al aire para que la puedas vos distribuir en tus redes sociales, y te dejo el último minuto para que vos le digas lo que quieras a la audiencia de la otra Realidad Radio de Santa Fe y de gran parte de Argentina a donde llega la radio. Bueno, primero que nada, le agradezco a usted, don José Luis, por darme la oportunidad de yo exponer parte de mi trabajo, relatar lo que yo he vivido todos estos años. Yo comencé muy pequeño acá investigando el chupacabra. De hecho, a los 3 años me llevaron a la zona más caliente de este evento, que era la zona de Calama. Mi papá ya no está conmigo, pero él fue el que me llevó y el precursor de toda esta investigación. Así que les doy las gracias a todos los que nos escucharon, le doy las gracias a usted nuevamente, y hasta una nueva oportunidad que tengamos para hablar sobre actualizaciones del tema del chupacabra, porque es lo que más me gusta a mí hablar. Mirá, así que muchas gracias y buenas noches a todos. Mirá, vos decís que es importante lo que decís. Tu padre y tu madre te apoyaban en el tema, cosa que no es muy común, ¿eh? Claro. Es que en aquel tiempo lo que pasa es que en mi familia, digamos, mi abuela, claro, mi abuela paterna, que bueno, que todavía está viva, ella criaba gallinas en la casa, animales, patos, pavos, y yo veía las noticias del chupacabra y yo decía, yo quiero ver a este animal, y siendo chico yo lo quiero ver, porque qué tanto daño hace que todos lo quieren capturar, lo quieren matar, yo lo quiero ver. Y mi mamá me dijo, vamos a Calama. Y él me llevó a Calama y vimos, y de hecho yo me traje hasta una piedra que andaba, yo tomé, que me gustó la piedra y me la traje, de hecho la tengo en la casa y la muestro en los programas que hago por YouTube. Para mí, de hecho tengo hasta grabaciones en una filmadora antigua. Ajá, en una Super 8, supongo. Claro, de esas mismas. Ah, yo tengo una. Mire, entonces estoy tratando de ver la posibilidad de acá de La Serena, a ver si es que puedo digitalizar estas cintas, digamos, y obtener este material y después también mostrarlo en un futuro en programa, o sea, para que vean que yo anduve allá realmente, porque hay gente que no me cree, ay, chico, andaba allá, pero claro, si a mí me llevaron. Claro. Che, ¿cómo se llama la abuela? Albina. Bueno, le mandamos un saludo desde acá de Santa Fe, Argentina, a la abuela Albina. Hacele escuchar el saludo cuando te mandemos la nota. Sí, así va a ser, amigo. Así que muchas gracias por la oportunidad, y será hasta una nueva oportunidad, pues, para que hablemos sobre las actualizaciones del chupacabra acá en Chile, y si es que se llegan a escuchar casos de la Argentina, me avisa inmediatamente, a lo mejor me pego un viaje para allá. Pero cómo no, el programa está a tu disposición para que vos puedas difundir todo lo que vos quieras, y como te dije, te vamos a hacer llegar la nota para que vos la puedas distribuir a tus redes sociales. Así que muchas gracias, Valentino, y será hasta la próxima. Y bueno, quedamos un minuto más por línea privada, ¿sí? Ya pues, muchas gracias a usted y a todos los que nos están escuchando, y continuaremos con la investigación, y ojalá, porque no, en un futuro tener a uno de estos bichos ahí enjaulado para exhibirlo frente a todos y develar por fin la verdad sobre el famoso chupacabra. Muchas gracias a todos. Ojalá.
José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio, espacio publicitario. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIS en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe, Argentina. Suscríbete, poné me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bueno, muy bien, ahí escuchamos entonces esta interesante nota con el investigador de Chile, Valentino Arancibia Flores, a quien mucho agradecemos nuevamente haber atendido a La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Siempre pasando por todos los temas y con la libertad de opinar. Algunos opinan de algunas cosas, otros no quieren opinar, pero aquí siempre tenemos, como digo, el micrófono libre para darle las opiniones a todos. Hay algunos investigadores que no quieren hablar de algunos temas, nosotros los respetamos, pero sí tenemos la obligación de preguntarlo. También
tiene el derecho, el entrevistado, de responder o no. Ese es un derecho que nosotros nunca vamos a cuestionar, porque así como nosotros tenemos la obligación, para usted que está del otro lado del receptor, de preguntar, porque usted seguramente dirán desde el otro lado de la radio o del televisor o de la aplicación del celular o del equipo donde se esté escuchando, ¿por qué no le hace tal pregunta? Bueno, tratamos generalmente de hacerle las preguntas que entendemos a criterio nuestro le gustan a ustedes que están del otro lado del receptor. Así que muchas gracias, Valentino, por habernos atendido. Es la primera vez, pero seguramente no va a ser la última, y se van a ir sumando en próximos programas nuevos entrevistados aquí en La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Nosotros ya estamos en el final de La Otra Realidad, gracias a Raúl Chani en consola, a Karina González en la producción, a Martín Enrique en Radio Libre en el sur de la ciudad, en el 88.3, y yo los espero el próximo viernes, después de las 22, para seguir descubriendo esto que tanto nos gusta y que nos apasiona, que es La Otra Realidad, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Porque hace 22 años estamos en el aire. Y una cosa que me olvidaba. Quiero mandarle también un saludo muy especial a todos los que nos escuchan a través de todos los grupos a donde nuestro programa se aloja. Gente que nos escucha en toda Argentina. Nos escuchan en Chaco, nos escuchan en San Juan, nos escuchan en Mendoza, nos escuchan en Entre Ríos, nos escuchan en Corrientes, en Venezuela, en Ecuador, en Chile, bueno, en un montón de lugares de grupos, en Uruguay, donde llegamos con La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Así que muchas gracias a todos también que por los grupos, aunque a veces eso no quede marcado, sabemos que nos escucha también. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo viernes, como decía, después de las 22, para seguir descubriendo esto que tanto nos gusta y nos apasiona y que hacemos hace 22 años, que se llama La Otra Realidad, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Chao, hasta el viernes que viene, aquí los espero. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina.